¿Cuántos de nosotros creemos o creen que nos es necesario cambiar, crecer, mejorar en la fe o en la vida cristiana? ¿Cuántos lo creemos? Dice la palabra que cuando recibimos a Jesús en nuestra vida y decidimos seguirlo, ¿qué sucede? Una nueva vida, ¿cierto? Y como toda nueva vida, debemos de cambiar, de mejorar, de crecer muchos aspectos en nuestra vida, porque estamos tratando de dejar atrás y procuramos a partir de ese momento dejar atrás muchísimas cosas y tomamos la decisión de, en el ánimo y en las fuerzas de Jesús, iniciar una nueva vida. Y como algo nuevo debemos estar dispuestos a cambiar, a mejorar y a crecer. ¿Cuántos lo creen así? Quiero invitarlos a que vamos al libro de Hechos. Libro de Hechos, capítulo 2, desde el versículo 41. Hechos, capítulo 2, desde el versículo 41 hasta el versículo 47. Los invito a que nos coloquemos de pie para leer la palabra y poner este tiempo en las manos del Señor. ¿Todos lo tienen? Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. El Señor añadía cada día a la iglesia los que habrían de ser salvos. Señor, en esta tarde, Padre de la gloria, gracias te damos, Señor Dios, en el nombre de tu Hijo Jesús, por tu palabra. Gracias, amado Padre bendito, por darnos, Señor, la oportunidad, la bendición y el privilegio de estar una vez más, amado Señor Dios, reunidos en tu casa, amado Padre bendito, en un mismo cuerpo y en un mismo espíritu. Te pedimos, Señor Dios, que seas tú tomando el control durante esta tarde y durante este tiempo de todas las cosas, que sea tu presencia, Señor Dios, permaneciendo en este lugar, que sea tu presencia, Señor Dios, morando y acampando alrededor de cada una de nuestras vidas, que seas tú, Señor Dios, disponiendo nuestros corazones para recibir, Señor Dios, con agrado tu palabra y ponerla en práctica en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento. Esta enseñanza se ha titulado Una vida cristiana con sencillez de corazón. Una vida cristiana con sencillez de corazón. Los apóstoles en este momento ya estaban empezando, o de alguna u otra manera ya se estaban enfrentando a continuar una vida sin tener la presencia de Jesús ahí físicamente. Ellos pocos días antes, pocos meses antes, habían estado llenos del Espíritu de Dios y ellos presenciaron la ascensión de Jesús hacia los cielos. O sea que Jesús físicamente ya se había apartado de ellos. Ya era hora de que ellos iniciaran esa gran comisión que Jesús les había dejado. Ya era hora y ya era el momento en el que ellos debían de empezar a avanzar y hacer crecer esa fe
que habían adoptado y que habían tenido, no solo al recibir a Jesús en sus vidas, sino al haber estado durante todo ese tiempo con Él. Como quien dice, ya Jesús los había tomado como unos bebés, los había preparado, los había alimentado, los había capacitado, y ya era hora de que ellos empezaran a caminar solos. Acá podemos ver que ellos iniciaban este viaje ministerial y podemos ver que Pedro en ese primer discurso dice la palabra y nos lo empieza narrando, que ese día recibió la palabra y tomaron la decisión de convertirse en 3,000 personas. Ellos nos muestran y nos enseñan una serie de disciplinas y de costumbres que ellos habían empezado a vivir. Y la pregunta es, hoy, ¿por qué es diferente? ¿O por qué nosotros hacemos que sea diferente? Nosotros debemos, a la luz de esta palabra, analizar y mirar cada uno de nosotros de pronto qué nos está haciendo falta para poder de alguna u otra manera tener esa vida cristiana con humildad de corazón. El pastor hace 8 días nos compartía 2 palabras elementales, 2 palabras que de alguna u otra manera nos invitaba a meditar en ellas. ¿Quién las recuerda? Esforzados y valientes, ¿cierto? Y hubo otra palabra que él nos mencionó. Sí, hubo otra. Actos de amor como hermanos. Actos de amor como congregación. Entonces los apóstoles, Pedro y Juan y los demás apóstoles habían entonces ya iniciado este trabajo ministerial. La vida de estos primeros creyentes fue bastante diferente y fue bastante práctica. ¿Por qué hoy nos cuesta llevar esta misma vida? ¿Por qué nos cuesta tanto en este momento, en la actualidad, llevar este mismo estilo de vida, una vida tan práctica y tan sencilla, sin tantas cosas, primero en el corazón y sin tantas cosas que de alguna u otra manera nos dispersen o nos distraigan? Lo primero que quiero que veamos es que debemos arrepentirnos y debemos de ser bautizados absolutamente todos quienes estamos en este lugar. Pero más allá de eso, dice que así que los que recibieron su palabra en el versículo 41 fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Significa que toda persona a la que se le predica el evangelio, toda persona que escucha el evangelio, toda persona que cree en Jesucristo debe tomar la decisión de arrepentirse y bautizarse. Hemos aprendido que el arrepentimiento, más allá de una disposición corporal o de una manifestación corporal, es una decisión y es una actitud en la que nosotros reconocemos que estamos equivocados y que siempre vamos a estar equivocados en nuestro pensamiento, en nuestras acciones, en nuestras palabras, y que es Dios quien tiene la razón. El arrepentimiento nos debe de llevar a declarar y a entender que las cosas no son como nosotros queremos y como nos parece. Y si acaso nosotros podemos decir, pero es que yo no tengo nada de qué arrepentirme, pues ahí estás queriendo decir que lo que Dios nos está demandando o nos está diciendo no es verdadero. Ahí podemos ver una manifestación de orgullo. Entonces significa que todos quienes estamos en este lugar debemos de tomar, primero que todo, esa disposición. Si ya hemos recibido el evangelio, si ya hemos creído en Jesús, de arrepentirnos y de bautizarnos. Todo aquel a quien se le comparta el evangelio, quien decida creer en Jesús, quien decida seguir a Jesús, dejar su vieja vida atrás y empezar una nueva vida, debe de arrepentirse y de bautizarse. La pregunta es, mi querido hermano, si acaso no has dado ese paso, ¿qué te detiene?
¿Qué te impide darlo? ¿Qué no te permite dar ese paso de fe? Posiblemente puedan haber muchos prejuicios en nuestro corazón, en nuestra vida, por las tradiciones, por la familia, por el lugar en donde nosotros estemos. Pero yo lo veía de esta manera y trataba como de tener un ejemplo para comprender un poco mejor esto. Si nosotros tenemos la necesidad de un empleo y nos dan ese empleo que queremos y ese empleo que soñamos, ese empleo por el cual nos esforzamos y nos capacitamos, nos dan la posibilidad de ese empleo, vamos y tomamos ese empleo, ¿será que de primera vamos a saber hacer muchas cosas? No. Pero entonces esto me lleva a que si ese es el empleo de tus sueños, si es para lo que tú te preparaste y te capacitaste, cuando las cosas no te salgan bien, cuando no entiendas, cuando no comprendas muchas cosas, vas a dejar ese empleo tirado. ¿Qué vas a hacer? Te vas a esforzar y vas a ser valiente en aprender, en corregir, en mejorar, porque ese es el empleo que tú estabas soñando y que tú querías. Ese es el empleo que estabas necesitando. Significa que si acaso en este momento no entiendes muchas cosas por las cuales no has tomado el paso o no has tomado la decisión de bautizarte, eso no puede ser impedimento para hacerlo. Si acaso no entiendes y no comprendes, pues la invitación es a que preguntemos, a que investiguemos. Si algo no sabemos y no entendemos juntos, investiguémoslo y busquémoslo juntos y aprendamos juntos, pero que nada nos impida este año dar el paso del bautismo, porque es una de las primeras, de alguna manera, disciplina, y es alguno de los primeros, de las primeras formas o prácticas que estos primeros cristianos empezaron a adoptar. Quiero devolverme un poco donde dice que Pedro se paró, se puso en pie y empezó a predicarles a todas estas personas que estaban allí en este momento, y ellos dijeron, bueno, pero ¿qué debemos hacer? Dice, en el versículo 37, vamos a devolvernos un poco, por favor. Versículo 37 dice, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué debemos hacer? Posiblemente muchos de nosotros hoy nos preguntemos, ¿qué tengo que hacer? ¿O qué debo hacer? La palabra nos da esa respuesta. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Pero no solo eso, sino que más adelante nos dice algo muy maravilloso. Dice, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuando el Señor nuestro Dios llamare. Significa que esta conducta, que esta disciplina, que esta promesa no es únicamente para mí, es para mi hogar, es para mi familia, es para mi generación, es para todos y cada uno de nosotros, pero también de nuestras familias. Lo está diciendo claramente, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos. Y también para todas aquellas personas que no tienen ni el más mínimo conocimiento acerca de Dios. Entonces, lo primero que debemos de ver es que debemos tener ese arrepentimiento y debemos de bautizarnos. Que nada más te impida este año, mi querido hermano, mi querida hermana, a ti que de pronto has venido por primera vez a escuchar de la palabra de Dios, que nada te impida dar ese paso de fe, que nada más te limite a hacerlo. Vuelvo y te digo, posiblemente no vamos a entender y a comprender muchas cosas, pero para eso estamos acá, para crecer, para avanzar y para mejorar juntos. Lo segundo que quiero resaltar es que estas personas perseveraban en una serie de cosas. Esto nos lleva y nos invita, conectando con aquello que nos decía el pastor y nos compartía el pastor desde hace 8 días, a ser esforzados y a ser valientes.
¿Qué podemos entender por perseverar? ¿Qué entendemos de pronto por la palabra perseverar? Insistir. Muy bien. ¿Qué más? Constancia. Exacto. Perseverar es mantenerse constantes y permanecer haciendo algo. ¿Sí? Nos dice que es mantenerse constantes y permanecer haciendo algo. Esa es la perseverancia. Ahora vamos a ver estas personas en qué perseveraban y vamos a evaluar nuestra vida si estamos perseverando de la misma manera. Lo primero es que perseveraban en la doctrina. Nos lo dice en el versículo 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Entonces, perseveraban en la doctrina, perseveraban en la comunión los unos con los otros, perseveraban en el partimiento del pan y perseveraban en las oraciones. Más adelante vamos a ver otras disciplinas o otras cosas en las que ellos perseveraban. En la doctrina perseveraban en las enseñanzas y en el aprendizaje de la palabra. Perseveraban en reunirse constantemente a seguir aprendiendo y a seguir aprendiendo y a seguir aprendiendo de la palabra, de las enseñanzas que habían estado empezando a dar y a dirigir los apóstoles. He aprendido de lo que hace que he estado en este lugar, que si posiblemente ya leímos un libro de la Biblia, cuando te tomas el tiempo de volverlo a leer, ¿qué va a suceder? Más que aprender, vas a mejorar. Te vas a volver un experto en ese libro, en ese pasaje o en ese aprendizaje. Entonces, no es simplemente decir es que yo ya sé mucha Biblia o yo ya llevo muchos años o yo ya no tengo nada más que aprender. Eso es falso y eso es erróneo, porque estas personas nos muestran que ellos perseveraban, se mantenían constantes y permanecían en la doctrina. Teniendo comunión, la comunión nos lleva a entender que estas personas, siendo tan diferentes físicamente de otras naciones, de otros lugares, con otros aspectos, con otras cosas que ellos pudiesen tener y vivir, nos muestran que ellos tenían un trato familiar, una misma comunicación, tenían un vínculo y una unión, no una división, como lo vemos hoy en día. No es que yo no saludo a X hermana porque es que esa hermana se maquilla mucho, o yo no saludo a X hermana porque esa hermana no se maquilla. No, es que, qué pereza que se me acerque X hermana porque es que esa siempre me dice Dios te bendiga o me trata de hermano o hermana. No, es que, qué pereza hacerme como al lado de este, ¿cierto? Ellos nos muestran que ese tipo de actitudes y de cosas no estaban en su corazón. Ellos nos enseñan y nos muestran, Dios nos permite ver a la luz de su palabra que ellos tenían comunión solos. Sí. ¿Tenían comunión solos? No, tenían comunión ¿quiénes? Los unos con los otros. Indeterminadamente si tiene el pelo rojo, negro, si se maquilla, si no se maquilla, si viene de X o de Y lugar. Más allá de cualquier condición o situación de mi hermano o de mi hermana, Dios nos está llevando a que debemos de permanecer juntos los unos con los otros. Participaban de la cena del Señor, participaban del partimiento del pan, haciendo memoria y recordando lo hecho por Jesucristo en la cruz, solo por algunos. Sí, solo por algunos. No, hecho en la cruz de Jesús por absolutamente todo el mundo. Entonces ellos permanecían y perseveraban juntos en el partimiento del pan, en la cena del Señor, recordando este suceso. Entonces ya vemos tres cosas en las que ellos permanecían juntos. Dice también que ellos permanecían juntos en las oraciones. Oraban
cada día en el templo, y hoy nos cuesta tanto reunirnos al menos un día en la semana. Yo les pregunto, ¿cuántas reuniones normalmente se realizan en este lugar? ¿Cuántas reuniones se realizan? ¿O cuántos encuentros? 2. ¿Seguros? Y entonces, cuando la pastora convoca los lunes a reunión de mujeres, cuando los martes en la mañana tenemos escuela bíblica, cuando los miércoles en la mañana tenemos oración, cuando los viernes en la mañana tenemos oración y en la tarde hay servicio, y de igual manera el domingo. Nos está faltando el jueves y nos está faltando el sábado. Porque ellos dicen que permanecían juntos orando, permanecían juntos en el templo, buscando todos juntos esa comunión y ese compartir por medio de la oración, orando los unos por los otros. Posiblemente la actitud de nosotros pueda ser, ay, otra vez para la iglesia. Pero no, pues si ayer estaba allá. Posiblemente digamos, no, pero es que no vengo de allá para volver otra vez a la iglesia. Posiblemente nuestro corazón tienda a pensar y a ver las cosas de esa manera. O quizás digamos, no, yo lo hago desde mi casa, que nadie me vea, que nadie me escuche, porque solo Dios sabe la condición de mi corazón. Vamos a ver más adelante el por qué es tan importante procurar permanecer juntos los unos con los otros. En este momento posiblemente también pueda suceder mucho que se los voy a plantear de esta manera. ¿Qué creen ustedes que sucedería? Y más adelante vamos a ver lo que sucede cuando nosotros nos disponemos a tener este tipo de prácticas, este tipo de disciplina, o permitimos que Dios nos corrija en nuestra vida y en nuestro caminar cristiano. ¿Qué sucedería si en Santa Rosa de Osos tomáramos la plazoleta del parque, no solo Centro de Fe y Esperanza, sino todas aquellas iglesias que se reúnen de sana doctrina en Santa Rosa de Osos? ¿Qué creen que puede llegar a suceder? ¿Qué creen que puede llegar a pasar? Muchas gracias por esa respuesta, mi hermano. Muy posiblemente muchos más van a ser añadidos. Pero en nuestro corazón es tan fácil decir, no, es que yo no me junto con los de Wesleyana, es que esos de Wesleyana son como tan creídos, o yo no me junto con los de Interamericana. ¿Qué tienen de diferente los de Interamericana con nosotros? Yo no veo absolutamente ninguna diferencia. Tanto ellos como tú y yo fuimos salvos por el mismo ser, por Jesucristo. Tanto ellos como tú y yo fuimos llamados por el mismo ser, por Jesucristo. Tanto ellos como tú y yo fuimos perdonados por la misma persona, por el mismo que estuvo dispuesto a dar la vida solo por los de Interamericana, solo por los de Wesleyana, solo por los de Gracia sobre Gracia, solo por los de Centro de Fe y Esperanza. No, Él estuvo dispuesto a dar su vida por amor a todos. Entonces, miremos que en nuestro corazón siempre tendemos a tener un prejuicio acerca de si me junto o no me junto con X o Y, si comparto o no comparto con X o Y, si saludo o no saludo a X o Y. Hoy la invitación es a que este tipo de cosas empecemos a evaluarlas y a analizarlas en nuestra vida, y si acaso por alguna razón o por algún motivo esto está en nuestro corazón, la invitación es a que empecemos a pensar y a replantear este tipo de cosas, porque Dios nos está invitando a tener una vida cristiana con sencillez de corazón. Y en el corazón, si yo tengo algún tipo de prejuicio sobre algún hermano, sobre alguna hermana, sobre alguna persona, eso no me habla de la sencillez de corazón. Muchos dirán, no, es que yo quiero ir y acompañar a los de la iglesia, a los predicadores o a los servidores o a los obreros de la iglesia a predicar al colegio. Ay, qué bueno predicar en el colegio, qué bueno ir a compartirle una palabra de ánimo a los adolescentes, pero ¿y por qué no también a los habitantes de calle?
Pero no, ¿por qué también a los enfermos? ¿Por qué no también a los presos? Todos somos exactamente iguales en este sentido y en este aspecto. Lo tercero es que estos hermanos tenían una generosidad, una bondad, y tenían actos de amor y de unidad como hermanos. Lo tercero es que ellos tenían una generosidad, bondad y actos de amor como hermanos. Podemos ver que estas personas procuraban siempre permanecer juntos, no solos, no solo en la iglesia, en la doctrina, en la comunión, en la partición de la cena y orando, sino que estas personas, hay algo que a mí me inquietó y me animó, es que nos dice más adelante la palabra que todos los que habían creído estaba cada uno por su lado y tenían en común pocas cosas. Sí, dice, todos los que habían creído estaban juntos. Por eso no en vano la palabra dice, mirad cuán bueno y agradable es habitar cada uno por su lado. No, dice juntos, juntos en armonía, los hermanos en la fe. Estas personas, dice, que tenían en común todas las cosas. Vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. No significa que tenemos que vender lo que tengamos y repartirlo acá entre todos. Sin embargo, esto era lo que ellos hacían. Habla más es de esa actitud y de esa disposición en el corazón de que yo conozco la necesidad que tiene mi hermano y si yo tengo de lo que pueda tener y con lo que lo pueda ayudar, lo ayudo. Y así absolutamente con todos. Pero la pregunta es, ¿cómo te vas a dar cuenta de la necesidad de un hermano si no tienes comunión con él? ¿Cómo te vas a dar cuenta qué necesidad o qué dificultad o con qué lucha algún hermano si no tienes la disposición de escucharlo, de acercarte, de oírlo, de compartir? Miren lo que ellos hacían. Ellos dicen que iban de casa en casa, chismoseando. Dice que ellos iban de casa en casa y perseveraban unánimes, tenían en común todas las cosas y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y con sencillez de corazón. No sé si me equivoque, pero acá en la iglesia podrían haber representadas unas 50, 60 familias, más, menos, aproximadamente. Ahorita dijimos que en la iglesia tenemos encuentros y que nos están faltando los jueves y los sábados. ¿Qué tal si los jueves y los sábados empezáramos a ir de casa en casa en cada una de las familias que hay en la iglesia? Ojo con lo que dice la palabra, con alegría y con sencillez de corazón, visitando a ese hermano, esa hermana, esa familia y simplemente orando por él y por su familia, por su necesidad o por su dificultad. Pero mis hermanos, somos tan egoístas que suceden las dos cosas. Primero, si yo tengo una debilidad, una dificultad o una situación X, no, que no se vayan a dar cuenta los hermanos de la iglesia porque ¿qué irán a decir? No, qué pena que vengan acá a la casa si solo tengo para ofrecerles aguapanela o agua. Pero también está la disposición de quien de pronto vaya a ir. Dice la palabra que debemos de ir con alegría y con sencillez. A nosotros no nos debe importar si el hermano tiene o no tiene. A nosotros no nos debe de importar si el hermano tiene con qué darnos una botellita de agua, aguapanela o un chocolate o lo que el hermano tenga. La intención, como lo dice la palabra, es ir de casa en casa compartiendo los unos con los otros y orando juntos por esas necesidades que tiene el hermano. ¿Qué sucedería si nosotros aplicáramos y practicáramos esto?
Cada 8 días vamos a ir a una casa de una familia diferente. Los que más puedan. Entendemos que muchos por el trabajo no podrían. Entendemos que muchos de pronto por las actividades o compromisos que puedan tener laboralmente o en otras cosas no les daría. Pero donde la mayoría pudiésemos ir. Posiblemente dirán, ay no, es que no cabemos, pues entonces lo hacemos afuera de la casa. Porque entonces yo me pregunto cómo harían o cómo hacían estas 3,000 personas que se habían convertido para poner eso en práctica. Porque ahí no me dice que eran solo los apóstoles. La palabra me está diciendo que eran todos quienes habían creído y habían recibido a Jesús en su vida. Ellos tenían esa generosidad y esa bondad y esos actos de amor y de unidad como hermanos. ¿Será que nos falta generosidad como hermanos? ¿Será que nos falta bondad como hermanos? ¿Será que nos falta tener más actos de amor y de unidad como hermanos en la fe? Pero como se los dije ahorita, no solo con nosotros, con quienes estamos representados acá o con las familias que tenemos representadas acá. Si tú te das cuenta que hay un hermano de otra congregación, de otra denominación o de otro lugar que tiene X o Y dificultad, ahí es donde nosotros debemos estar. Ellos dicen que tenían en común todas las cosas. Esto nos invita y nos lleva a reflexionar acerca de que a todos Dios nos ha dotado con dones, con talentos. A muchos de nosotros nos ha permitido tener múltiples trabajos. Yo creo que si nos ponemos a analizar, acá pueden haber la representación de muchos trabajos. Entonces, esto significa que si tú necesitas algo, ¿a quién es el primero que debes acudir? En cuanto a un trabajo, en cuanto a un arreglo, en cuanto a algo que estemos necesitando de pronto en nuestra vida, a los hermanos en la fe. A los hermanos en la fe. Si por alguna razón ese hermano falla o se equivoca en algo, eso no es motivo para condenarlo, juzgarlo, porque tanto él como tú y como yo estamos creciendo, estamos mejorando, estamos avanzando y estamos queriendo ser transformados por Jesucristo. Entonces, esto nos lleva también a mirar primero en nosotros como hermanos en la fe. ¿Qué me puede aportar el hermano a mí? Pero yo también, ¿qué le puedo aportar a mi hermano desde lo que hacemos o desde lo que Dios nos permite tener? El otro acto de bondad y de generosidad y de amor y de unidad que ellos tenían es que al estar constantemente compartiendo con una persona, ¿qué sucede? ¿Qué creen que sucede? Más allá de conocerlo, ¿qué puede suceder? ¿Qué creen que puede suceder cuando procuramos compartir constantemente con una persona? Se fortalecen los vínculos, se fortalecen las relaciones. Esto nos lleva a que si nosotros procuramos permanecer con generosidad, con bondad, con amor y con unidad, vamos a poder fortalecer la amistad en Cristo Jesús. Estas personas daban y repartían de lo que tenían a aquellos más necesitados. Ellos dice la palabra que vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad que cada uno tuviese. Habían muchas de estas personas que estaban empezando a seguir y a creer en la doctrina que estaban compartiendo y enseñando los apóstoles, que habían estado siendo perseguidos. Y por causa de esa persecución, por querer seguir a Jesucristo, por querer seguir el testimonio y la vida de Jesucristo, estas personas habían perdido absolutamente todo. No todos, muchos de ellos, por causa de esa persecución, habían perdido casas, terrenos, muchísimas cosas. Entonces dice que perseverando y estando juntos podían suplir esas necesidades y esas dificultades de cada uno.
Pero ¿cómo nos vamos a dar cuenta de lo que tiene o de lo que necesita X o Y hermano si no tenemos la disposición para compartir y para estar juntos? Dice también la palabra en el versículo 47 que estaban juntos en el templo haciendo algo, alabando a Dios, teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habrían de ser salvos. Posiblemente, mis hermanos, no sé si a ustedes les pase, a mí sí. Yo me cuestiono y me pregunto, ¿por qué cuando tenemos la posibilidad de compartirle una palabra del Evangelio, una palabra de Dios a una persona, esa persona inmediatamente no empieza a buscar del Señor? Posiblemente acá, a la luz de la palabra, nos hace falta tener un mejor testimonio de unidad como iglesia. Nos hace falta tener un mejor testimonio de unidad y de comunión como hermanos en la fe. ¿Qué dirá una persona? No, pero si estos que son de la misma iglesia ni se consienten, ni consienten verse, ni consienten estar juntos, se irritan incluso saludarse, pues yo no veo cuál es el poder de Jesucristo manifestado en ellos, ¿cierto? Posiblemente nos haga falta tener un mejor testimonio de unidad, de comunión y de compartir como hermanos, alabando juntos a Dios, teniendo esa generosidad, esa bondad y esa unidad para alabar juntos a Dios. Y dice que el Señor iba añadiendo cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Es lo que yo les decía ahorita y la hermana nos daba esa respuesta. ¿Qué sucedería en Santa Rosa? ¿Qué sucedería en cada región, en cada lugar, en cada municipio si hubiese mayor unidad en la iglesia? Pero no pensemos solo en estas 4 paredes, es que la iglesia no son estas 4 paredes. Este es el templo que Dios nos permite tener para reunirnos. La iglesia somos cada uno de nosotros. Entonces, quienes se congregan en otro lugar también son iglesia, también son hijos de Dios. Si todos nos uniéramos, la hermana decía, muy posiblemente muchas personas van a ser añadidas a la iglesia. Muchas personas van a ser añadidas a la fe cristiana. Pero nos hace falta despojarnos de nuestro corazón, despojarnos del prejuicio que pueda haber en nuestro corazón y, como lo dice la enseñanza, tener un corazón humilde y sencillo. Tener una sencillez y una humildad de corazón. Y posiblemente el Señor nos use, no solo a cada uno de nosotros, sino también a todos, para que puedan ser más personas añadidas a la iglesia. No sé si de pronto esto te inquiete, no sé si de pronto esto te haga meditar o reflexionar acerca de muchas cosas. A mí en lo personal sí me confrontó mucho, me animó mucho, pero me habló también mucho. Todos y cada uno de nosotros debemos de tener esa disposición para corregir, para mejorar, para avanzar en nuestro caminar y en nuestra vida cristiana. Y entender de que más allá de que esa relación y ese encuentro con el Señor es personal, la palabra siempre insiste a que permanezcamos juntos los unos con los otros. Entonces acá podemos ver una invitación más, una vez más, esa invitación a permanecer juntos, unánimes, a permanecer siempre velando por el bienestar y por la integridad de la iglesia. Yo felicito personalmente a los pastores porque esta semana tuvieron el ánimo de hacer una invitación y solo vi que unas cuantas personas
pudieron estar con ellos. Ellos hicieron la invitación a realizar una caminata. Ese tipo de espacios, ese tipo de cosas, ese tipo de compartir es en el que debemos procurar estar no solo unos cuantos, sino que debemos procurar estar todos juntos. Incluso tú puedes tener un problema y una dificultad, y tú hayas intentado e intentes y procures solucionarlo. ¿Y quién quita que por el egoísmo de tu corazón, esa respuesta, esa ayuda o esa solución Dios te la pueda dar a través de un hermano en la iglesia? Pero tú lo estás queriendo solucionar y lo estás queriendo hacer a tu manera y a tu forma. Y posiblemente la solución esté acá, dentro de la iglesia del Señor. Debemos reflexionar y debemos meditar más en este tipo de cosas. Dejar ese egoísmo en nuestro corazón de que es que X hermano esto o es que X hermano lo otro. Porque es que todos ante los ojos de Dios somos iguales. Dios no ve si alguno de nosotros tiene más posesión que otro. Dios no ve si alguno de nosotros se organiza mejor para venir al servicio que otro. Dios no ve si de pronto alguno de nosotros es más esforzado que otro. Él quiere que todos crezcamos juntos como su remanente. Él quiere que todos crezcamos juntos en la fe. Para concluir, mis hermanos, recordemos que todo aquel al que se le haya predicado, todo aquel que crea, que acepte en su corazón a Jesucristo, debe arrepentirse y debe de tomar la decisión de bautizarse. Segundo, que debemos de perseverar más en las disciplinas cristianas. Debemos esforzarnos y debemos de ser un poco más valientes en las disciplinas cristianas para poder alcanzar ese modelo de vida que nos enseñó y que nos dejó Jesús. Y lo tercero, procurar permanecer más juntos, dar más y mejor testimonio como iglesia, como hijos de Dios que somos. Quiero que recordemos en esta tarde esos tres aspectos. Primero, quien haya recibido de la palabra de Dios, quien decida creer en Él, quien decida seguirlo, arrepiéntase y tome la decisión de bautizarse y de ir creciendo en la fe. Perseveremos más en las disciplinas cristianas, en el procurar permanecer más juntos como hermanos, los unos con los otros. Y tratemos de tener más actos de amor, de bondad y de compasión entre nosotros como hermanos, como iglesia y como familia, porque somos familia. Porque acá nos está diciendo que si somos hijos de Dios, somos familia. Y debemos ayudarnos, apoyarnos y valorarnos más entre nosotros como hijos de Dios y como esa familia en la que Dios nos ha dado la posibilidad y la oportunidad de poder estar.